En la voluntad de Dios, siempre. Antes de dar inicio a este momento de reflexión en torno a la sierva de Dios Luisa Picarreta y sus escritos, vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a dar inicio a este momento de reflexión, que es también aclaración, es poner luz a toda esta situación en torno a Luisa, es dar respuesta a muchos de ustedes que me han enviado sus preguntas, sus inquietudes, incluso dudas y deseos de conocer mejor todo esto que está sucediendo en torno a Luisa Picarreta. Después de varios días de meditar cómo intentar dar respuesta, no tanto en modo particular a cada uno, sino una respuesta que sirva a todos y a todas las inquietudes. Empiezo leyendo un artículo que está en la página web oficial de Luisa Picarreta, es decir, el órgano que está encargado de la causa de beatificación de Luisa oficialmente, que está en Corato, en la arquidiócesis de Trani. De hecho, la arquidiócesis se llama Arquidiócesis de Trani, Barletta y Bisceglie, titular de Nazaret, y el obispo del lugar se llama Monseñor Leonardo d'Ascenso. Pues bien, Monseñor Leonardo d'Ascenso es quien nos dice esto que voy a leerles, y muy importante, él es el encargado principal de la causa de beatificación de Luisa. No es ningún otro obispo del mundo, muchos de los cuales abiertamente se declaran a favor de Luisa, otros, como no sabe nada, no pueden decir ni sí ni no, y no falta algunos, como hemos venido viendo, que se oponen
totalmente. ¿Cómo entonces saber a cuál de los obispos seguir? Pues un obispo dice que todo está muy mal y otro obispo dice que no es así. Vamos entonces por partes y quiero, como decía, leerles este artículo que encontré en la página oficial de Luisa Picarreta. Es un artículo reciente que tiene fecha 7 de febrero de 1924, es decir, hace apenas unos meses. Y quiero aclarar que esto fue publicado a raíz de un documento que, vamos a decirlo así, se filtró, que no debía haber salido a la luz, pero no falta siempre personas que desafortunadamente hacen esto. A raíz, decía, de un documento que salió de parte del Dicasterio de la Causa de los Santos, un documento que tiene fecha abril 18 del 2022, que sin embargo se dio a conocer justo en el mes de febrero. Y de inmediato entonces la página web oficial de Luisa publicó este artículo para poder aclarar, para poder tener clara, para interpretar correctamente lo que este documento del Dicasterio de la Causa de los Santos hizo público. Un documento que fue dirigido a Monseñor Benoit Bertrand, presidente de la Comisión Doctrinal de Francia. Pero detengámonos primero en este artículo que les estoy diciendo de la página web de Luisa Picarreta. Dice así el documento: el miércoles 4 de marzo de 2020, en la iglesia de Santa María Greca, que es donde está enterrada Luisa, el centro de, digamos, de operaciones de los que están al frente de la causa de beatificación de Luisa. Continúa, dice, el arzobispo D'Ascenso, que es el arzobispo de Trani, como les decía, el encargado de la causa de Luisa. El arzobispo presidió la celebración eucarística recordando la salida al cielo de la sierva de Dios Luisa Picarreta hace 73 años. Era justo 4 de marzo, día que se celebra la muerte de Luisa, su paso al cielo. Al final de la celebración anunció que había escrito un comunicado dirigido a todos los fieles interesados en la sierva de Dios para proponer unas indicaciones y perspectivas. Este comunicado, escrito por él, fue escrito y entregado 2 años antes, el 4 de marzo del 2020. Bueno, continúo.
Los miembros de la Asociación Pública de Fieles Luisa Picarreta, Pequeños Hijos de la Divina Voluntad, que es la asociación encargada de la causa de beatificación, desean expresar su gratitud al arzobispo por su estímulo paternal. Hacen suyas las palabras que el arzobispo expresó en el comunicado, considerándolas preciadas indicaciones para la acción no sólo de la Asociación de Corato, sino también para todos los demás grupos de la Divina Voluntad en el mundo que quieran conservar viva su afiliación a la Iglesia. En aquella ocasión, el arzobispo habló también de su coloquio con el cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Todavía no había cambiado de nombre a Dicasterio de la Doctrina de la Fe. En aquel momento era Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue informado de que, examinando los escritos de la sierva de Dios, la congregación detectó unas cuestiones críticas, unas ambigüedades de carácter teológico no relacionadas con la vida y las virtudes de la sierva de Dios. Y por lo tanto, la congregación no consideró oportuno otorgar el visto bueno. Pues el arzobispo añadió, se abre un camino que puede ser una oportunidad, es decir, la de profundizar aún más estos escritos con la ayuda de estudiosos expertos. La noticia en aquel momento causó dolor en muchos que encuentran alimento espiritual en estos escritos. Al mismo tiempo, a la invitación que el arzobispo nos dirigió, a la disponibilidad, al compromiso y a la paciencia, deseamos responder con esa obediencia que caracterizó a la misma Luisa en su amor incondicional a la Iglesia. Avanzaremos por el camino que se abre ante nosotros, como siempre hemos hecho, ante todo con la fuerza de la oración y la perseverancia en las actividades que resultarán necesarias. Tal y como nos lo solicitó el arzobispo en el comunicado, seguiremos leyendo los escritos con una mirada más atenta a la intención de la aurora, más fiel a la enseñanza de la Iglesia y sobre todo iluminados por la conciencia de que la divina voluntad es una llamada misericordiosa del Padre Celestial dirigida a la libertad de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Subrayamos la oportunidad de la invitación que el arzobispo dirigió en el comunicado a los responsables de los grupos de la divina voluntad en el mundo, a hacer cada vez más visible la unidad con los hermanos y hermanas de otros grupos, a través de la adhesión a la estructura de servicio, familia del querer divino. Estamos seguros de que ha llegado el tiempo en que andar juntos es la manera más eficaz de garantizar la formación y difusión de la doctrina del vivir en el divino querer. El arzobispo terminó la celebración diciendo: esta bendición al final de la misa sea de ayuda, apoyo y acompañamiento en este nuevo camino que, desde esta tarde, se abre ante nosotros y exige la buena voluntad, la paciencia y el compromiso de todos. El Señor nos ayude y apoye en todo esto. Fiat. Bueno, entonces, primero, esto fue escrito y se encuentra en la página web de la Asociación
pequeños hijos de la divina voluntad, los encargados de la causa de beatificación, en la misa que el arzobispo encargado de la causa de beatificación celebró en la iglesia de Santa María Greca, donde está enterrada Luisa y es el centro de operaciones de esta asociación, y justo el 4 de marzo del 2020, bueno, miren, basta leer esto para estar tranquilos, porque en ningún lugar se ha prohibido leer los escritos de Luisa. Los supuestos errores o ambigüedades que supuestamente se encuentran en los escritos de Luisa no se han definido. Miren, si hubiese un punto concreto, un error serio, sería lo primero que se pondría, que se difundiría. Está mal porque se dice esto. Y se los digo, no encuentran nada y por eso no lo han dicho. Alguno ha querido volver a recordar la condena de 3 de los escritos de Luisa, los publicados hasta aquel momento, en 1938. Se sabe con toda certeza que se preguntó una y otra vez a la Congregación de la Fe cuáles eran los errores concretos para ya sea aclararlos o eliminarlos, ya que era tanto el bien que estaban haciendo esos escritos que llegó un momento en que muchos estaban confundidos pensando que hablar de la pasión de Jesús y de tantas cosas muy correctas que están en los escritos pudiese ya ser sospechoso todo de error. El punto es que no se ha encontrado nunca ningún error en los escritos de Luisa concreto. Ha habido algunos recientemente, de hecho me mandaron preguntar afirmaciones que han dicho algunos, incluso sacerdotes, acerca de Luisa, con unos errores que son gravísimos, pero que en ningún lugar Luisa los dice, antes todo lo contrario. Son sacerdotes que me da mucha tristeza, pero no han leído nada de los escritos de Luisa, solo se han dedicado a buscar todo lo negativo, lo han tomado tal cual lo escucharon o lo leyeron y lo afirman categóricamente, cometiendo un grave daño, porque tengan cuidado, si se equivocan, están diciendo una calumnia, y una calumnia contra una sierva de Dios que creemos con firmeza que es una gran santa. Errores del tamaño de decir que en los escritos de Luisa se afirma que Jesús tuvo una sola naturaleza y no una naturaleza humana y una divina. Y eso de verdad que a mí me indigna, porque en ningún lugar dice eso, no solamente es repetido
continuo que habla Jesús de su humanidad, unida perfectísimamente a la divinidad. Enseñanza de la Iglesia, y clarísimo está en los escritos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. De hecho, son, fíjese bien, 684 veces que la palabra así junta mi humanidad, hablando Jesús de su humanidad, 684 veces aparece en los escritos de Luisa, sin contar el reloj de la Pasión, el libro de la Virgen María y muchos otros escritos aislados de Luisa, como sus cartas, el libro de los giros, etc. Oraciones. Bueno, pero no me voy a detener en este momento en eso. Quiero pasar ahora a la carta que el Dicasterio de la Causa de los Santos escribió a Monseñor Benoit Bertrand, presidente de la Comisión Doctrinal. Está firmado por el prefecto de el Dicasterio de la Causa de los Santos, el cardenal Marcello Cerverano. Este documento fue escrito en abril 18 del 2022, pero salió a la luz, empezó a difundir a principios de este año 2024. El documento empieza diciendo así: reservado. Y dice lo siguiente: para dar seguimiento a su carta del pasado 1 de abril, relativa a los escritos de Luisa Picarreta, tengo el deber de informarle que después de un examen detallado y profundizado de estos escritos, este dicasterio, sin perjuicio de la conducta ejemplar de vida y del ejercicio de las virtudes de la sierva de Dios, ha concluido que no era posible conceder el Niquilostar para la continuación de la causa de beatificación y canonización. La causa, por lo tanto, actualmente está pendiente. No dice suspendida, como ahora están queriendo decir, está pendiente. Continúo. Las dificultades encontradas en los escritos de Luisa Picarreta son de naturaleza teológica. La concepción de la divina voluntad propuesta por la sierva de Dios es demasiado rígida, mecánica y obsesiva, y parece no dejarle al hombre la posibilidad de ejercitar su libre albedrío. Cristológica, la doctrina de la reparación y la espiritualidad victimal desarrollada por la sierva de Dios no integra el primado de lo misericordioso, inmerecido e incondicional amor de Dios, y corre el riesgo de anular o al menos relativizar el ofrecimiento libre y gratuito del Redentor. Antropológico. Esta misma espiritualidad está marcada por un profundo pesimismo sobre la naturaleza humana. Hay poco o ninguna referencia a la resurrección de Cristo, a la esperanza cristiana,
a la gracia santificante, a la bondad de la creación y a la comunión eclesial. Parece, por lo tanto, que los pastores de la Iglesia, teniendo presentes las dificultades mencionadas, deben valorar como consecuencia la difusión popular de tales elementos para evitar la confusión entre los creyentes. Agradeciéndole sus buenos deseos, le pido que acepte, Excelencia, que le aseguro mis sentimientos más cordiales en el Señor. Marcelo Cardenal Cerverano, prefecto. Como ven, este documento que acabo de leer viene directamente del Dicasterio de la Causa de los Santos. Es un documento que le enviaron a este cardenal, presidente de la Comisión Doctrinal en Francia, el 18 de abril del 2022. Apenas ahora es que se da a conocer. El documento dice reservado. Sin embargo, se filtró de algún modo y se difundió por todos lados a principios de este año, y por esa razón Monseñor Leonardo d'Ascenso, el arzobispo de Trani, donde está la causa de Luisa, hizo esas afirmaciones en donde queda claro que no está prohibido. Sin embargo, cada obispo es libre de hacer como quiera. Por eso es que hace unos días el obispo de Colorado Springs, Monseñor James R. Golka, publicó una carta que es una no muy buena traducción de esta carta que acabo de leerles, donde habla de la suspensión de la causa de Luisa. Y eso es un error, porque la Congregación de los Santos no dice que está suspendida, sino que está pendiente. El resto de la carta del obispo de Colorado Springs es prácticamente semejante a la carta del Dicasterio de la Causa de los Santos. Pero fíjense cómo a veces una sola palabra termina difundiéndose muy mal. Y ahora por todos lados quieren estar diciendo y afirmando que está suspendida, porque un obispo que no tiene nada que ver con el arzobispo que está encargado de la causa de beatificación, ese obispo está queriendo ya decir a todo el mundo que la causa de Luisa está detenida, y llegan incluso algunos a decir: Luisa no será beata. Eso es grave, muy grave, hermanos, muy, muy grave. Muy triste, muy doloroso. Por lo demás, nada extraño en estos tiempos de tanta tiniebla en la Iglesia. Tan es así que fíjense que hay muchos obispos en el mundo que están enseñando realmente doctrinas perversas, como, sin ir muy lejos, públicamente todos estos obispos de Alemania, sin detenernos a decir más. Cada obispo en su propia diócesis puede o no negar ciertas cosas, pero no puede y no debe ponerse en contra de lo que enseña la Iglesia, Tengan cuidado. No porque un obispo en Alemania sí
porque es obispo y tiene la autoridad, él puede decidir que en su diócesis sí se le puede dar la comunión a todo el mundo, aunque no sean católicos y no se confiesen, no. Eso es un sacrilegio, en donde sea. Esto lo pongo solo como ejemplo, no me voy a detener aquí en los tantísimos otros errores que circulan por todo el mundo. Entonces, ante tanta confusión es lógico, pero resulta que ahora hay algunos entonces que han decidido que porque este obispo de Colorado Springs escribe esto, entonces ya es universal. La causa de Luisa no más, se acabó. No, eso está gravísimo. Eso no es así. Ahora les comento, yo, por gracia de Dios, cuando me voy enterando de estas cosas, yo me informo. Yo viví en Corato hace muchos años, conozco a muchos de los sacerdotes que tienen 30, 40 años conociendo la divina voluntad, que son muy pocos. He ido a Corato a todos los congresos más importantes y conozco a todos los sacerdotes que han pasado por ahí. Claro, hoy por hoy hay muchísimo más, ¿verdad? Con frecuencia oigo que tal sacerdote y tal grupo están hablando de la divina voluntad. Hombre, qué bien. Aunque me da a veces un poco de miedo porque justamente como dice Monseñor Leonardo d'Ascenso, a veces interpretan mal, le atribuyen a los escritos de Luisa cosas que ella no ha dicho, o interpretan incorrectamente lo que Luisa ha escrito, que eso es lo que casi siempre sucede. Y esto le sucede también a muchos teólogos, créanme. Pero la historia es de esta manera, fíjense bien. Y esto lo sé de primera mano. Empieza la causa de Luisa, se hace todo lo que es necesario para presentar la causa a Roma. La causa es aceptada en Roma y empiezan a estudiarla. Y naturalmente se encuentran con todos estos escritos y entonces nombran a 2 sacerdotes de los cuales nadie supo en su momento su nombre, para que revisaran los escritos. Y estos 2 sacerdotes se tardan 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, hasta que finalmente dan su parecer positivo. 2 teólogos escogidos por el dicasterio de la causa de los santos no son teólogos cualquiera, no, por favor. No es cualquier teólogo. Uno de estos teólogos yo personalmente lo conocí, por gracia de Dios, en el último congreso que hubo en Corato. Yo estuve con él en muchos momentos. Yo almorcé con él. Sacerdote espiritual y muy entendido en todas estas cosas. Él, el padre Borriello, dio su parecer positivo. Se supo su nombre ya después de haber dado su parecer. Continuó la causa, pero para que la causa continúe hace falta después el parecer positivo del dicasterio de la doctrina de la fe. Se le entrega entonces estos escritos y todo lo referente a la doctrina de los escritos de Luisa, en la vida de Luisa, se le entrega a este dicasterio de la doctrina de la fe.
Y después de un cierto tiempo, no recuerdo exactamente, 1 o 2 años, piden una edición crítica de los escritos. Y entonces ponen manos a la obra para realizar esta edición crítica. ¿Qué es una edición crítica? Es unos expertos, pero verdaderos expertos, que deben transcribir todos los escritos de Luisa. Es decir, ya los escritos de Luisa se habían transcrito y publicado. Porque los primeros teólogos del dicasterio de la causa de los santos ya los habían revisado. Sin embargo, a el dicasterio de la doctrina de la fe le parece necesario una nueva transcripción llamada crítica. Esa edición crítica es una edición donde, por un lado, se encuentra prácticamente una fotocopia exacta de lo que escribió Luisa, y por el lado derecho, digámoslo, en la contraparte de la edición que van haciendo, se transcribe por unos expertos correctamente lo escrito por la autora. ¿Qué sucede? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Luisa, en su modo de escribir y de hablar, habla un poco con abreviaciones. Por ejemplo, ella escribe Avea en vez de escribir Aveva, porque así se habla en su región, Avea. Lui avea fatto. Él había hecho. Y correctamente debía ser lui aveva fatto. Es decir, en vez de escribir, repito, avea, debía escribir aveva. Y hay otros puntos por el estilo. Ahora, por esta razón se ha corrido la voz de que hay muchas cosas en los escritos de Luisa que no se alcanzan a entender porque ella escribía en una especie de dialecto. Eso es un error. Yo he leído los originales de Luisa. Yo conozco el italiano muy bien, estudié allá, viví 9 años allá. Entiendo muy bien el italiano y puedo distinguir muy bien el italiano de cualquier dialecto. Y afirmar que Luisa escribió en un dialecto es un error, dicho por personas que suponen. Pero esa suposición se va corriendo la voz. Se corre la voz y empiezan a creer que en verdad el original escrito por Luisa lo entienden unos cuantos. Y eso es un error gravísimo. Eso está mal. Eso no es verdad. La edición crítica obedece también a que la puntuación en los escritos de Luisa a veces deja que desear. Le falta poner punto y aparte, le falta poner algunas comas. Son errores mínimos que cualquier persona, créanme, cualquier persona pensante, si se detiene a leer con calma, entiende de inmediato lo que Luisa está escribiendo. Pero resulta, ven, que entonces empieza a correr esa voz
de que en los escritos hay errores y luego interpretan que esos errores son teológicos y terminan diciendo barbaridades, personas que no saben nada de los escritos. Y eso es muy triste, muy triste. Que haya muchas cosas que no se llegan a entender bien. Eso Jesús mismo lo dice: quien no esté abierto a la luz de la verdad no entenderá nada. Y eso es clarísimo. Pero eso no significa que haya errores ni doctrinales, ni cristológicos, ni antropológicos, como se quiere afirmar. Este sacerdote Borriello, a principios de año, cuando se dio a conocer esta carta que yo les leí del Dicasterio de la Causa de los Santos, pues yo fui a las fuentes, hablé con el vicepostulador, que en aquel momento me informó que ya había dejado de ser el vicepostulador, pero seguía al tanto y cercano a la causa, naturalmente. El padre Carlos Macié. Y él me dice que todo parece indicar, aunque no está del todo seguro, que le han pedido al padre Borriello que responda a las inquietudes teológicas, cristológicas y antropológicas que tiene la congregación, el dicasterio de la doctrina de la fe. Estas dificultades encontradas, porque fíjense cómo dice, escrito por el dicasterio de la causa de los santos, dice, las dificultades encontradas, dificultades, no dice en ningún lugar errores, como están afirmando tantos. Por favor. Entonces, de dificultades pasaron a hablar de errores. Dificultades significa que estos teólogos eminentes no alcanzan a entender bien. Y les parece, ¿no?, que hay algunas dificultades que hay que aclarar. Y por lo tanto la causa de Luisa continúa. Ahora el paso es que los que están a cargo de la causa de Luisa escojan a un teólogo competente, reconocido, para dar respuesta a las dificultades, que en primer lugar tienen que dar a conocer en dónde, en qué pasajes de los escritos de Luisa han encontrado estas dificultades. Porque no pueden generalizar que cada página, cada palabra. Generalmente, podría decir que siempre, pero no lo sé, todo esto se hace en modo reservado. Así como en su momento el dicasterio de la causa de los santos encomendó a 2 teólogos la revisión de los escritos y nadie sabía el nombre de esos teólogos, nadie sabía quiénes eran, y solo se supo quiénes eran hasta después de que dieron su parecer positivo. Así también ahora, lo más probable es que no se vaya a saber quién va a estar a cargo de continuar la causa de Luisa, dando respuesta, aclaraciones a todo lo que objeta a las dificultades que tiene el dicasterio para la doctrina de la fe. Sin alargarme mucho porque no es el momento,
Y podríamos hacer un retiro de horas y horas sobre cada punto. En primer lugar, debiera decir esto. Hay un santo de por medio, San Aníbal María di Francia. Y ahora resulta que no faltan personas que afirman que los santos se equivocan. Los santos se equivocan, pero ellos no. Repito, ¿en dónde están los errores? Para darles luz, para aclararlo. Como decía hace un rato, uno de los errores que se ponen a decir es que Jesús dice que Él era solo divinidad y no era humano, que Él no tenía naturaleza humana, sino solamente una naturaleza divina. Eso es un error y es una calumnia de parte de quien lo haya dicho. Es gravísimo. Ya les dije, Jesús repite la palabra mi humanidad hablando de su humanidad 684 veces. ¿Les parece poco? Así, en cada una de estas dificultades teológicas, cristológicas y antropológicas, por ejemplo, se habla de que muy poca referencia a la resurrección de Cristo. Hermanos, hay 94 referencias a la resurrección de Jesús. 94. Que no es poca cosa. Podría decir más veces que en la misma Sagrada Escritura. Y claro, no es para compararse. Se habla también de poca referencia a la esperanza cristiana. Hay capítulos enteros que hablan de la esperanza de una manera exquisita, preciosísima. La palabra esperanza la encontramos 155 veces en los escritos de Luisa. Hablando de la gracia santificante, poca referencia. Se lee la palabra gracia 837 veces. Casi que en cada capítulo. Que poco se habla de la bondad de la creación. La palabra creación se encuentra 2151 veces. La palabra misericordia 150 veces. Y si lo vemos, todo el conjunto de los escritos de Luisa son purísima misericordia de Dios, porque sin merecerlo quiere darnos su reino. Así que a veces yo me pregunto, bueno, ¿qué estaban leyendo? ¿O qué es lo que esperaban? No me voy a detener a especular también en estos tiempos de tantos errores tan gravísimos, desde muchos que incluso están en muy altos puestos en la Iglesia y que han causado mucha inconformidad y mucha tristeza y dolor y controversia, etc. Me he detenido solamente para aclarar y reforzar y confirmarlos a todos en este camino que Dios ha tenido a bien mostrarnos. Por lo demás, si nosotros vemos la vida de Luisa, podremos entender que los escritos de Luisa son sublimes. Y viceversa,
viendo los escritos de Luisa, podremos ver que la vida de Luisa, que Luisa en sí misma es una tremenda santa. Tremenda santa. Qué tristeza que estas cosas se continúen dando, pero quiero decirles algo esperanzador. Y son los modos de Dios. Este tipo de situaciones que suceden, Dios saca mucho bien de ello porque una vez más se difunde por todo el mundo la palabra simplemente Luisa Pecarreta, divina voluntad, y no faltará que haya más de uno, como ha sucedido siempre, que les da curiosidad, una curiosidad que Dios mismo les pone en el corazón, y empiezan a investigar y a descubrir la riqueza de la divina voluntad. Por lo demás, aquellos que han endurecido su corazón y han cerrado su corazón y dedican sus fuerzas para atacar a Luisa, oremos por ellos, hermanos, porque no hay otra. Es muy difícil que estas personas quieran detenerse a hablar, a dialogar con uno y sobre todo con quien sí sabe y que tiene ya muchísimos años conociendo la divina voluntad. Muchas veces estas personas que atacan lo hacen para hacerse fama. Esperemos que no sea así, porque sería peor. Oremos por todas estas personas, por todo el mundo. Ya de pronto haga falta dar respuesta a algunas inquietudes concretas de muchos de ustedes y de pronto aprovecharemos momentos de reflexión para eso, porque siempre todo esto servirá para meditar, para aprender más y también conocer quién es Luisa. Pidámosle a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, a San José, a San Aníbal, pidámosles que nos concedan la gracia de aprender a vivir en la voluntad de Dios, así como Dios mismo lo quiere.